fase, la fase de la lesión, en la que no hay una alteración estructural. Nosotros vamos a ver que empieza a haber cambios histológicos en los tendones, se vuelven más paralelos, los tenocitos pierden esta forma fina y los núcleos empiezan a ser mucho más redondeados. Al finalizar esta fase es lo que nosotros, desde el punto de vista histológico, conocemos como una metaplasia fibrocartilaginosa. Cuando hay factores intrínsecos, intrínsecos, diabetes, tiroides, el niñito del hombro tiene... extrínsecos, por ejemplo, la parte de antibióticos como quinolonas, ciprofloxacina o floxacina, levofloxacina, consumo de estatinas, lo que causan básicamente es esto, una cicatrización defectuosa del tendón y una proliferación desordenada de los tenocitos y, lógicamente, se interrumpe la producción de colágeno que une estas células, presentando este proceso degenerativo con un aumento de la matriz no colágena. Aquí es cuando damos paso a la tercera fase, en donde aquí recién el paciente viene a consultarnos. Y es muy interesante porque puede presentarse una falla mecánica directa, ¿sí?, en esta fase. Canus, de hecho, en el 2002 demostró que existían cambios degenerativos en el 97% de rupturas del tendón de Aquiles, como vemos en esta deportista. Por lo tanto, es importante entender que cuando hay una manifestación clínica de una tendinopatía, hay ya todo un proceso de cambio celular, una metaplasia. El tratamiento de las tendinopatías inicialmente se basa en el dolor, por sus características y la intensidad, en la función, es decir, en la medida, en escalas funcionales para cada tendón, para saber qué tan afectado está, y en la estructura, es decir, cómo vemos al tendón desde el punto de vista morfológico. Todo eso nos lleva a concluir una cosa, que una de las principales causas del dolor es un muy complejo sistema de dolor neuropático que se está estableciendo en este año precisamente sobre el dolor y además que hay una hipersensibilización a nivel central. De ahí que la utilización de protocolos nuevos con tapentadol que básicamente lo que hacen es que bloquean, como el agonista del receptor opioide mu, una de las vías ascendentes de dolor, pero también las vías descendentes de dolor por una inhibición de la recaptación de la noradrenalina, que bloquean básicamente la recaptación de glutamato y sustancia P en los tendones. Nos da una ventaja considerable en las tendinopatías, sobre todo las crónicas. Los opioides puros que se utilizan en dolores moderados y altos, ¿sí?, se comparan lógicamente al uso del tapentadol, pero la ventaja que tenemos es que el opioide puro solo, mejor dicho, bloquea el 100% de los receptores mu, mientras que el tapentadol bloquea cerca del 40%, dándonos la misma analgesia o una equianalgesia. El problema es que con un opioide puro tú tienes muchísimos más efectos adversos versus al tapentadol y el otro efecto del bloqueo de los canales de noradrenalina lo que hacen es dar un efecto antineurálgico, es decir, bloquear todos los neuromoduladores que están presentes en las tendinopatías. Esto nos lleva a un 100% de analgesia y son indicados, bueno, para un montón de cosas que nosotros vemos en traumatología, lógicamente, pero que tienen una amplia eficacia en dolores nociceptivos, neuropáticos o de tipo mixto, como la osteoartritis o la artrosis, las polineuropatías, las lumbalgias y en lo que nosotros que vemos todos los días en deporte son las tendinopatías. Las dosis básicamente que se recomienda es empezar una dosis baja. Normalmente nosotros empezamos con 50 miligramos en la noche y luego vamos subiendo dependiendo del tipo de dolor. ¿Sí? La dosis máxima recomendada es 250 miligramos cada 12 horas, es decir, 500 miligramos al día. Es mucha dosis la que se puede dar con esto y la titulación es bastante fácil. Sin embargo, recordar, como hablábamos la semana pasada, que la base fundamental es la fisioterapia para recuperar a los tendones. Se pueden hacer muchas cosas, ondas de choque, láseres de alta intensidad, sistemas de superinducción magnética y ahora lo que conversábamos era que se hace mucho tratamiento biológico con guías ecográficas. Siempre recordar que hay ciertas condiciones y regulaciones para la utilización de medicamentos opioides. Así que muchísimas gracias por su atención y agradezco profundamente a los profesores invitados, en especial a Francisco, que es un gran amigo. Muchísimas gracias.
muchas gracias, Paul. Como siempre, tus charlas muy didácticas y que transmiten el mensaje que buscamos. Tenemos de pedir que te quedes al final porque probablemente puedan haber comentarios y reafirmar los conocimientos. El manejo del dolor en las tendinopatías, en este tipo de lesiones, es muy importante. Con gusto. Bien, a continuación ya está con nosotros el doctor Gonzalo Quillas, el doctor Carlos Almeida, son colegas del servicio que van a ayudarnos haciendo los comentarios, las preguntas, llevando la conversación al final. Así es que Gonzalo y Carlos, muchas gracias por la presencia. Gracias, jefe. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Doctor Francisco Forriol, nuevamente es un gusto tenerle con nosotros. Como les decía en un comienzo, Francisco es una persona muy conocida en el medio ortopédico, en el medio del deporte. Es una persona que se dedica a la investigación, es un catedrático universitario de mucho renombre en España y en muchos países del mundo. En Sudamérica lo conocemos todos porque es el asesor de la Conmebol, es una persona que está muy cercano al deporte, al fútbol en especial. Así es que abusando de esa confianza y de ese cariño de siempre, le hemos pedido que en estas épocas de COVID nos alegre el momento y nos ayude con sus conocimientos. Así es que Paco, bienvenido. Ojalá pronto te tengamos personalmente por aquí. Charla acerca de las lesiones musculares, yo sé que va a ser de mucha utilidad. Adelante. Muchas gracias, Esteban, por contar conmigo para, para estos seminarios que desgraciadamente tienen que ser, como has dicho, tienen que ser a través siempre del ordenador. Pero bueno, esto es también para ir haciendo ganas otra vez para volver a estar juntos y a ver si puede ser muy pronto. Perdón. Se ve bien, ¿no? Sí. Sí, está muy bien, adelante. Vale. Voy a hablar de lesiones musculares de una forma muy general. Veremos algunos casos y un poco también la estadística que hay en las lesiones de la Conmebol. Y es un problema porque realmente las lesiones musculares es una patología o un traumatismo en muchas ocasiones que todos conocemos, que todos tratamos, pero que muchas veces no hablamos ni el mismo idioma, ni buscamos lo mismo, ni tenemos los mismos objetivos terapéuticos. Creo que hace falta seguir profundizando en ellas. No voy a entrar, y lo he dejado adrede porque sería motivo de otra charla larga sobre las diferentes clasificaciones, y además creo que no sirve, en el fondo no sirve para mucho. Hay que conocerlas y hay gente que les puede interesar, pero fundamentalmente yo creo que hay que intentar resolver el problema. Lo digo porque muchas clasificaciones se basan en técnicas complejas, no complejas en cuanto, sino costosas. Se basan en técnicas que muchas veces están pensadas para jugadores de equipos o jugadores que han costado mucho, mucho dinero y que cobran mucho dinero y que se les hacen muchas, muchas pruebas, cosa que no puede hacer o que no tiene sentido hacerlo en personas, digamos así, normales, ni tampoco en deportistas aficionados. Por eso he querido dejar fuera las clasificaciones, aunque posiblemente sea un tema que yo creo, y sobre todo pienso a nivel de Conmebol, que es uno de los temas que teníamos pensado tratar para intentar de alguna manera unificar y uniformar los criterios a la hora de definir y de tratar estas lesiones. Como saben, son lesiones muy frecuentes y sobre todo en deportistas. Como les decía, a veces son poco comprendidas y a veces también son maltratadas. Maltratadas no en el sentido que se les dé golpes, sino en el sentido de que el tratamiento que se hace no es a veces el adecuado. Y muchas veces viene por las prisas que hay en recuperar a estos jugadores, ellos mismos. Un jugador aficionado con una lesión muscular está pensando en el partido del próximo domingo, del próximo sábado. A veces es tiempo insuficiente y esto hace que haya, como ya saben, que haya recidivas, que haya nuevas roturas o nuevas lesiones que al final lo que hacen van complicando todavía más este problema. ¿Cómo se producen? Pues generalmente o bien por traumatismo directo, por un impacto, una contusión, famoso bocadillo en algunas ocasiones, o un traumatismo indirecto por un sobreesfuerzo o por una postura en un momento determinado donde lo que se efectúa es una gran elongación sobre el músculo y se producen esas distensiones o esas roturas que causan tantos problemas.
¿Qué tipos de lesiones musculares nos vamos a encontrar? Pues muchas veces son roturas, lo normal es que sean parciales, pero pueden ser completas. Puede ser por una elongación de las fibras musculares o puede ser por una compresión, que en este caso, como hablamos antes, una contusión. Y luego también pueden ser consecuencia de por esas contusiones, las lesiones pueden producir hematomas que pueden ser intermusculares entre los músculos o dentro de un mismo músculo, con el peligro en ocasiones que esto tiene de que produzcan calcificaciones o que interfieran en lo que es la reparación muscular. Otro aspecto que hay que tener en cuenta y que hace que las lesiones musculares sean muy distintas es dónde se produce, dentro de la anatomía del músculo. Puede ser en el tendón, en el origen muscular, puede ser generalmente, que es el sitio más frecuente, en la unión entre el músculo y el tendón, que podría ser proximal o distal, puede ser en el cuerpo o puede ser en el cuerpo muscular o podría ser también en la inserción. Es decir, que son muchos puntos y fíjense que muchas veces son simétricos, porque es igual aquí que aquí, pero que son zonas donde realmente, hay muchas zonas donde realmente se puede lesionar un músculo, puede aparecer una lesión muscular. Lo más normal y lo más frecuente es que las lesiones sean en las zonas de menor resistencia. En las zonas de menor resistencia, que es generalmente la unión que hay entre el músculo y el tendón. Por otra parte, tampoco vamos a hablar directamente de ello, pero ya saben que hay muchos músculos en el cuerpo y cada músculo, o dentro de los músculos, podríamos clasificarlos de muchos tipos distintos. Es decir, que no es lo mismo el recto anterior del cuádriceps que un músculo ancho, por ejemplo, de la espalda. Todos pueden tener lesiones, pero también serían lesiones distintas que hay que tener en cuenta. Las lesiones musculares se adaptan a los cambios que se van produciendo. Generalmente son de curación rápida, pero también es verdad que hay un sangrado que sangran con mucha facilidad, lo que hablamos antes de los hematomas, y eso hace que se evite la reparación o que se evite el contacto entre las fibras musculares. Fíjense, esto sería una ecografía de un músculo normal. Aquí tenemos un músculo con un hematoma por una rotura fibrilar en el interior de un músculo, cómo cambia al contraerse el músculo. Es decir, que de alguna manera, si nosotros pensamos que puede haber una unión entre estas fibras, pues ya ven que va a ser muy difícil que se pueda conseguir en esta situación. Y sobre todo porque es muy difícil también inmovilizar un músculo. Por eso es importante, como luego veremos en los tratamientos, pensar siempre en controlar el sangrado. ¿Cómo? Pues evitándolo por medio del frío, del hielo, y también muchas veces y también por medio de los vendajes compresivos, que siempre van a ayudar que en esos primeros momentos haya un hematoma menor o que haya menos sangre en el músculo y que pueda perjudicar la reparación del mismo. Hay lesiones que se producen por estiramientos, por una excesiva elongación, por una sobrecarga excéntrica, generalmente, como les decía, entre el músculo y el tendón, y también se pueden producir por cambios de tracción excéntrica a concéntrica, es decir, por esos cambios que hablamos a veces de cambios de ritmo, cambios de posición, que muchas veces son o producen también este tipo de lesiones. En cuanto a las contusiones, generalmente es un traumatismo directo, el músculo queda aplastado contra el hueso, y hay una lesión de las fibras, sobre todo por el sangrado, por el hematoma. En estos casos muchas veces es más importante el propio hematoma que la rotura de las fibras. Como les decía, las roturas generalmente van a ser parciales. En algunos casos pueden ser roturas totales, pero generalmente van a ser parciales. Y entre las causas siempre se habla del mal entrenamiento, de la falta de calentamiento. Nunca se ha demostrado, pero realmente es importante el hacerlo bien. Aún haciéndolo bien, nadie está libre de este tipo de lesiones. Hay roturas que en muchas ocasiones, como decíamos antes también, hay muchas lesiones que no se han curado, no se han reparado correctamente. A veces existe ya una fibrosis, una cicatriz, que es un punto también de menor resistencia, que hace que por ahí se vuelva a poder reproducir una lesión de nuevo. Es importante también la fatiga y la sobrecarga, y también, lógicamente, cuando es un ambiente frío, se producen más lesiones que cuando hace calor. Una rotura muscular, generalmente en muchas clasificaciones hablan de el porcentaje de fibras que están rotas. Siempre va a ser muy difícil decir exactamente qué porcentaje de fibras están rotas en un músculo, y por eso son clasificaciones que son muy sencillas, pero a la vez también son muy complicadas porque son en muchos casos difíciles de determinar. Las lesiones se pueden producir siempre cuando hay una acción muscular explosiva.
cuando la demanda excede las posibilidades de un músculo. Es decir, y esto se ve mucho en el deporte. No suele ocurrir así entre las personas normales en la vida diaria. Cuando hay frenos repentinos o desaceleraciones, o hay una aceleración rápida. Y sobre todo son más frecuentes en los músculos biarticulares. Se hablan de 3 grados, como les decía antes, un tirón con una rotura inferior al 5% de las fibras musculares. Es un tema muy difícil de valorar, pero el grado 2 sería cuando hay mayor número de fibras rotas, es decir, sobre todo se manifiesta con el dolor, y un grado 3 sería la disrupción completa del músculo, que generalmente es difícil también de ver. Por lo tanto, vean que es muy difícil, o es fácil hablar de 3 grados, pero es muy difícil determinar el paso de un grado al otro. Generalmente este tipo de lesiones tienen la clínica un dolor con el movimiento. El dolor desciende muchas veces en reposo. Cuando hay una rotura completa, evidentemente hay una pérdida de la función. Y si son parciales, el dolor lo que hace es impedir la contracción del músculo, pero el músculo funciona. Lo que ocurre es que le molesta al deportista. Cuando es un músculo superficial podemos ver el defecto, incluso se puede palpar un defecto, se puede ver como una especie de signo, como dije, de hachazo. Hay inflamación y edema en la zona afecta. Muchas veces, si son golpes superficiales, también pueden manifestarse con un hematoma en la piel y también en unas ocasiones es bueno hacer las pruebas funcionales con o sin resistencia para ver realmente la pérdida funcional del músculo. Este es un caso de un jugador que tuvimos aquí en el Real Madrid. Es un jugador que se compró en un momento determinado por mucho dinero en aquel momento. Esto hace ya algunos años, pero costó mucho dinero. Es un jugador el entrenador que estaba, que luego fue un entrenador que duró 2 meses, se empeñó con él. Estaba en tratamiento en Alemania, en Múnich, y le estaban inyectando, fuimos a recogerlo allí, y le estaban inyectando células creo que eran de carnero o algo así, o células, no recuerdo ahora sí, no eran células mesenquimales, no eran células madre de las que se dicen ahora, sino yo creo que eran células de placenta o bueno, es igual. Y estaba en tratamiento, había tenido numerosas roturas musculares, se estudió aquí, fue a Estados Unidos, estuvo en Noruega, en Italia, en Reino Unido y finalmente fue operado en Finlandia. Y al final lo que tenía era una espondilisis y una verticalización del sacro. Fíjense la rotura, no sé si la verán muy bien, pero aquí se ve la rotura en el recto anterior. Era una de ellas, tuvo 9 roturas en este recto anterior y 4 en el lado contralateral. La biopsia muscular cuando se hizo una fasciotomía al final era completamente normal. Aquí tienen de nuevo las lesiones muy apreciables. Una lesión que al jugador pues, jugó un 25-30% de los partidos que tenía que haber jugado. Realmente era continuo. Y al final lo que se hizo fue fortalecer. Evidentemente no se podía hacer ninguna cirugía en la columna. Además era un jugador que iba muy bien de cabeza. Y lo que se hizo, y cada vez que saltaba, lo que se hizo es fortalecer mucho la musculatura abdominal-lumbar para hacer como una especie de faja, que sobre todo le permitiese el correr y el saltar de forma adecuada. Él se le notaba cuando corría que iba como muy erguido, como muy protegiendo esta zona, y al final esto es lo que le producía las roturas, puesto muchas de estas, las roturas musculares. Aquí en 2 meses mejoró, se hizo mucho fortalecimiento, se hizo mucha fisioterapia, pero finalmente es un jugador que se fue a Inglaterra de nuevo. Aquí en España no jugó apenas nada, se fue a Inglaterra. En Inglaterra empezó al principio con mucha emoción y se acabó retirando del fútbol. Es decir, como casos como este no son de todos los días, pero sí que hay casos, se han visto casos de este tipo y son casos, la verdad, muy desagradables por este tipo de lesiones. ¿Cómo es el proceso de reparación muscular? Este es otro aspecto que yo creo que es importante tener en cuenta. Inicialmente hay una degeneración y una inflamación. Hay una necrosis de las partes de las fibras musculares que están de los extremos de las fibras rotas. Hay un gran hematoma generalmente y en principio después comenzaría la regeneración. El problema es que esto pasa lo mismo con el tendón, pero también en el músculo. Lo que viene a continuación, la reparación, es la fibrosis. Ustedes saben que en el organismo hay solo 3 tejidos, órganos, que curan con su propio tejido. Uno es el hueso,
o sea, sería el esqueleto, uno tiene una fractura y aunque hay un paso puede haber un paso por cartílago y por tejido fibroso, finalmente uno ve una fractura a lo mejor después de 5 años y no sabe que había habido una fractura, si el paciente no lo cuenta. Otro sería la córnea y otro es el hígado. El resto de los tejidos, basta con verse la piel, una herida en la piel, cómo deja la marca para toda su vida. Y puede ser en la barbilla, puede ser en la mano, como son cicatrices que quedan, ya no hablamos de cicatrices queloides, hablamos de cicatrices que quedan prácticamente para siempre. ¿Por qué? Porque el tejido, porque la piel se repara con tejido fibroso. Y lo mismo lo mismo pasa con el músculo. Por eso yo creo que lo importante en las lesiones musculares es intentar hacer tratamientos iniciales que eviten que se pueda producir una fibrosis exagerada, una fibrosis grande después del tratamiento. Otro aspecto que es llamativo es los hematomas. Por eso es una de las primeras medidas que vemos siempre en los campos de fútbol, cómo se ponen bolsas de hielo para evitar ese sangrado fuerte, ese sangrado que puede impedir la reparación adecuada de un músculo. Se dicen, hay estudios donde se habla que en un equipo de 25 jugadores se producen de media durante toda la temporada unas 15 lesiones musculares. Eso representa unos 223 días de baja, con una pérdida de 148 sesiones de entrenamiento y pérdida de 37 partidos de competición. Es decir, que las lesiones musculares son muy frecuentes. Se lesionan más los músculos biarticulares. Tienen una múscula con una estructura porque es también más compleja, con contracciones excéntricas y que contienen fibras musculares de tipo 2, que son las de contracción rápida. El músculos isquiotibiales es de los sitios más frecuentes, también el recto femoral y la cabeza interna del músculo gemelo o el gastrocnemius medialis en su inserción proximal. Bueno, en el estudio que hicimos, que llevamos haciendo en Common Ball desde hace, creo que son ahora 5 años, 6 años, porque empezó antes de Copa América del 2015, pues fíjense que hay una serie de lesiones por minuto y más o menos, sobre todo en el fútbol profesional, se mantiene alrededor de 20 lesiones cada 1000 minutos, de las cuales hemos visto que están entre 5 y 10 las lesiones que podríamos considerar graves. Sin embargo, por ejemplo, se ha visto que en el fútbol más juvenil, las lesiones aumentan mucho más. Y en el femenino también lo estamos estudiando desde hace unos años, que también se han empezado a jugar este tipo de partidos. Fíjense, dentro de lo que son las lesiones, lo más frecuente generalmente, esto es Copa América y Copa Centenario, lo más frecuente son las contusiones, pero luego tenemos, miren, aquí el desgarro de fibra muscular, la distensión, es decir, son diagnósticos que muchas veces no están muy claros, no son muy fáciles de determinar, pero ya en este caso, entre las dos, había 27 lesiones, 27 lesionados en 2 competiciones oficiales de Common Ball. Si sumamos las 3 Copas Américas de 2015, 2016, que fue centenario, y la última de 2019, fíjense que en el muslo hemos tenido 41 lesiones. Casi todas ellas son de tipo muscular. Y dentro de las lesiones, del diagnóstico de lesiones, las más frecuentes son siempre las contusiones, porque ahí entra todo. Cualquier golpe es una contusión que se contabiliza siempre si hay asistencia médica. Pero a continuación siguen las lesiones musculares, que son 46. Luego ya 13, 15, que podríamos entender, pero fíjense que a continuación las concusiones, las lesiones, los traumatismos craneales, y si sumamos los faciales serían las terceras lesiones y siguen todas las demás. Pero ya fíjense que incluso la rotura del ligamento cruzado anterior, pues en las 3 competiciones hubo 3 casos, es decir, comparado con las 46 roturas o lesiones de tipo muscular. Hay que conocer las circunstancias, los síntomas, los problemas previos y seguir con un examen clínico exhaustivo y una buena inspección. Hay que palpar el área lesionada, comparar con el otro lado, determinar si las roturas son grandes o superficiales, si el famoso edema y qué pasa con cómo está el tono muscular. También conviene hacer pruebas de función muscular contra resistencia para ver cómo funciona el músculo que está roto. Y luego, como medida preventiva, lo que hacemos es que más que recomendar tablas de prevención,
para las lesiones musculares lo que recomendamos es que siempre que un jugador nota un pinchazo muscular debe ser considerado como una lesión muscular y obligar a retirar al jugador del campo y efectuar una evaluación, hacer el tratamiento inicial y hacer la evaluación correcta a las 48 horas. Hay que procurar que hacer una clasificación sencilla y práctica. Y tenemos que intentar evitar términos que son imprecisos, como pueden ser la distensión, la elongación, el músculo hipertónico, o lo de se han subido los gemelos. Intentar de alguna manera buscar como 3 tipos de lesiones que nos puedan definir lo que ha ocurrido. Incluso la misma palabra, el muscle strain de los ingleses o de los americanos, tampoco dice mucho, tampoco nos dice mucho. Lo que nos está diciendo es que de alguna manera ha habido algo muscular que ha producido o ha impedido que el jugador siga jugando. A veces las contusiones son más complicadas muchas veces que algunas lesiones musculares. Por lo que comentábamos antes, no se les da la importancia, es un dolor fuerte, inmediato. Muchas veces el jugador sigue jugando y nos podemos encontrar con un hematoma a los pocos días que va a producir o que va a hacer que el jugador se tenga que retirar o hacer algún tipo de tratamiento. En cuanto a las lesiones de tipo funcional, pues hay algunas que son de aparición tardía, que no se dan inmediatamente durante el partido, sino que aparecen más tarde, y otras que son dolorosas, como pueden ser los calambres, que mejoran haciendo estiramientos y que generalmente están relacionados con la fatiga y en algunos casos se ha dicho también con trastornos neuromusculares, pero fundamentalmente con la fatiga y se resuelven la mayoría de las ocasiones sin ningún tipo de problema. Con los calambres hay que tener en cuenta que pueden aparecer cuando el ejercicio es intenso, cuando no hay una reposición adecuada de líquidos, cuando hay mucho calor y se suda mucho también suelen ser frecuentes y muchas veces están relacionadas con el calzado o con el terreno donde se juega, y esto hay que tener mucho cuidado con ello y saberlo prevenir y saberlo cuidar. A recomendar el calentamiento, la nutrición y los líquidos, y cuando se producen, pues hacer los famosos movimientos en sentido contrario a la que se ha producido la musculatura. La exploración, el diagnóstico por la imagen, la ecografía puede ser inmediata, pero muchas veces nos va a mostrar la inflamación y el hematoma, y la resonancia por lo menos esperar a las 48 horas para que esté ya la herida, para que esté la situación más calmada y se haya enfriado un poco. Retirar al jugador siempre como tratamiento del terreno de juego, hacer un tratamiento inmediato del RICE, que sería reposo, ice, hielo, la compresión y la elevación, evaluar a las 48 horas, y tener en cuenta que la mayoría de las lesiones van a responder bien a un tratamiento conservador y que muchas veces incluso a las 48 horas nos vamos a encontrar que ya no hay molestias y que hay una función normal del músculo. Saber en esos momentos también ser precavidos y no intentar tampoco forzar mucho estas situaciones. Se puede seguir más adelante con otro tipo de tratamientos que son con el tratamiento conservador, hacer un tratamiento conservador para intentar restaurar el rango de movilidad y evitar que haga compensaciones de otro tipo o actitudes antiálgicas, que eso sería terrible. Controlar el dolor, recuperar la propiocepción antes que la fuerza y mantener la actividad cognitiva de la acción muscular siempre sin dolor. El tratamiento se debe basar en conocer bien la lesión que se ha producido, en tener un diagnóstico clínico y por la imagen claro, y a realizar el tratamiento más adecuado en función no solo del tipo de lesión, sino también del tipo de músculo. Bueno, se sigue un proceso o se dé durante una primera fase que dura 2 o 3 días, con calor y frío combinado. Inicialmente es el frío, luego también el calor, hacer estiramientos de tipo isométrico según la tolerancia del paciente, cortos espacios de tiempo con calor para reducir la contractura muscular, no aplicar hasta no excluir que hay una lesión estructural, y los jugadores con lesiones musculares graves, pues es preferible que caminen con 2 muletas y evitar así la actividad del músculo lesionado. Luego también hay otro protocolo que es el POLICE, que lo que intenta es incluir, además de lo que hemos dicho,
de la compresión, de la elevación y del hielo, del frío. Lo que intenta también es un programa de recuperación progresiva, introduciendo cargas controladas que ya van a variar según el jugador, según la lesión y según el músculo que esté lesionado. Bueno, pues empezar siempre con movimientos pasivos, estiramientos pasivos, con entrenamientos isométricos, isotónicos, concéntricos, y luego los ejercicios excéntricos dejarlos para el final si no hay ningún tipo de dolor. Y también recordar que nos podemos ayudar de la técnicas de la fisioterapia con termoterapia, con láser o ultrasonidos continuos. E intentar, como les decía antes, de la propiocepción, intentar el equilibrio sobre superficies irregulares, que es muy bueno para la musculatura. Bueno, esto vamos a... bueno, luego los ejercicios se van aumentando, como ya saben, y la última fase es la vuelta al entrenamiento, la incorporación en el grupo, que ya uno tiene que estar convencido de que el jugador está totalmente recuperado y no puede entrar nunca en un entrenamiento si hay dudas de que pueda ocurrir algún percance con la lesión. Ese sería un esquema para un poco las fases un poco de tratamiento, contando lesiones más o menos graves con 3 semanas de tratamiento y cómo van progresivamente entrando los ejercicios isométricos, contracciones activas, ejercicios concéntricos, ejercicios excéntricos finalmente, para volver a hacer ya ejercicios en el campo de entrenamiento, primero solo y luego aislado. ¿Qué nuevos tratamientos hay en las lesiones musculares? Por una parte están las PRPs. Yo personalmente no soy muy amigo de estas técnicas porque pienso que la PRP siempre se ha dicho que es bueno para tejidos blandos, para lesiones de las partes blandas. Es el concentrado plaquetario rico en plaquetas, pero son factores de crecimiento, casi todos ellos son factores de crecimiento fibroblásticos, es decir, que estimulan la formación de fibroblastos de alguna manera, aunque tienen también efecto antiinflamatorio, pero también tendrían una tendencia también en muchos casos a producir ese tejido fibroso. Sé que hay médicos que lo que hacen es vaciar el hematoma e inyectar las PRPs en el interior. No entiendo tampoco, no lo entiendo tampoco, pero bueno, sé que se está haciendo y sé que se hace y que funciona muy bien según algunos médicos. Hay pocas publicaciones y la verdad es que ya llevamos años con esto y no hay una evidencia científica que demuestre claramente que esto tiene un beneficio grande. Hay otras sustancias que se están estudiando también. Hay concretamente un medicamento que era para la hipertensión y que parece que reduce la fibrosis cuando se utiliza entre 3 y 7 días después de producirse la lesión. Y bueno, pero también estamos a la espera de que de alguna manera se confirmen estos datos. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de una rotura muscular? En primer lugar, la cicatriz abundante. Otra complicación que se puede dar, y por eso hay que decirla, sería la miositis osificante traumática, que con la formación de hueso en el interior del músculo. Esto sería terrible para un deportista, o bien que efectivamente, aunque es muy raro, pero bueno, hacer el diagnóstico diferencial con un tumor de fibras musculares, que podría darse también esa situación. Aquí tienen un caso de una miositis osificante, una miositis osificante evidentemente ya muy grande y que impediría la acción muscular y que exige, en este caso está muy localizada, y que exige el que sea extirpada, pero con también daños musculares. Bueno, pues esto es por mi parte lo que tenía que decirles y intentar un poco dar una visión general de las lesiones musculares, y yo volvería a insistir con lo que les decía al principio. Tenemos que seguir trabajando para que estas lesiones para que este tipo de lesiones sean entendidas por todo el mundo de manera igual y de alguna manera tratadas de forma semejante en todas partes, y que no haya estas diferencias a veces de criterios con las que nos encontramos de un país a otro, de un equipo a otro y incluso de unos jugadores a otros. Bueno, muchas gracias, Esteban. Gracias a ti, Paco. Por favor, Gonzalo Quillas y Carlos Almeida, si se habilitan los micrófonos y el video, por favor. Listo. Hola, muy buenas tardes, doctor Forriol. Muy interesante su charla. Yo tengo un par de preguntas para usted.
quisiera consultarle cuál es su experiencia con respecto al uso de la terapia o medicina hiperbárica para el manejo de las lesiones musculares, si es que en su centro tienen alguna experiencia en el manejo de este tipo de tratamientos. Y la otra consulta sería si es que existen parámetros que sean objetivos para nosotros poder decidir cuándo retornar a un deportista a la cancha que ha tenido alguna lesión de muscular. ¿Cuáles serían estos parámetros para nosotros objetivar esa recuperación y volverlos a la cancha? Con respecto a la primera pregunta, yo no tengo ninguna experiencia. Sé que Daniel Martínez, el médico de la selección argentina, la utiliza mucho, la cámara hiperbárica. Así como no creo que haya ningún argentino, tampoco les ha ido muy bien con la cámara hiperbárica. O sea pero no sé, no tengo ninguna experiencia. Él sí que está muy contento con la cámara hiperbárica y la utiliza mucho para este tipo de lesiones, pero ya le digo, no sé. Y en cuanto al criterio, yo creo que esta misma pregunta yo se la hacía a una persona que sabe mucho o que estudia mucho las lesiones musculares y tendinosas. Es decir, ¿tú qué haces qué clasificación sigues para tener un criterio? Y él me dijo, yo tengo una clasificación con 2 parámetros únicamente. 1, el dolor, y 2, la movilidad normal. Según él, cuando un jugador no tiene dolor y tiene una movilidad completamente normal depende del músculo que sea, generalmente vamos a hablar que van a ser músculos en el muslo, o sea, que tienen un dolor normal de rodilla y cadera, que da una movilidad completamente normal, lo que hemos visto antes un poco con la foto que les he puesto de este jugador, para mí está curado, ¿no? Es decir, que él sigue con esos 2 criterios, porque evidentemente uno a veces hace una resonancia y si la hace a lo mejor a los 4, 5, 6 meses, todavía puede ver algún signo, alguna cicatriz y algún signo que le pueda asustar. Y eso pasa o mucho tiempo o incluso siempre va a estar ahí. Lo que hay que procurar es que nunca más vuelva a haber otra rotura sobre esa zona. Pero es una forma también de guiarse. Gracias. Por favor, las preguntas que puedan tenerlo, las personas, hacerlo por el chat. Hasta tanto, Gonzalo Quillas, por favor, tus comentarios, tus preguntas. Sí. Doctor Furriol, ¿cómo evitar la fibrosis muscular? Esa es una lesión que en muchísimos casos es un dolor de cabeza porque son lesiones que empiezan a ser recurrentes. Y de acuerdo al ejemplo que usted mismo nos dio, algunos deportistas tienen que abandonar la actividad deportiva. ¿Cuál es para usted la mejor forma de evitar la fibrosis muscular? Como les decía antes, la fibrosis se va a producir siempre. Lo que tenemos que procurar es que no se produzca mucha y que el periodo de reparación sea el menor posible. Es evitando el sangrado, fundamentalmente. Cuanto menos hematoma haya, cuanto menos sangre haya habido, habrá seguramente menos fibrosis. Y cuanto más reposo haya, habrá también menos fibrosis. Es decir, si nosotros dejamos, ya hemos visto que pueden ser lesiones muy distintas, pero imagínense que si nosotros dejásemos un espacio muy grande entre las fibras, eso se va a rellenar, de alguna manera se va a rellenar de sangre inicialmente y eso se va a transformar en tejido fibroso. Lo que tenemos que hacer es, si encima el músculo se contrae y eso aproxima y separa las fibras todavía, pues eso va a contribuir a que también. Por eso digo que yo creo que la compresión, el hielo inicialmente, la compresión y el reposo del músculo en la medida que sea posible, y eso se va a conseguir fundamentalmente, siempre va a estar la movilidad y la contracción isométrica, pero en la medida que podamos conseguir un reposo, y eso se va a conseguir con las articulaciones proximal y distal, pueden ser biarticulares, o sea, puede ser, pero si hay un reposo del músculo, la fibrosis va a ser siempre mucho menor. Doctor Furriol, diga. ¿Cree usted que cuando hay hematomas muy grandes conviene drenarlos? Si son muy grandes, sí. Si son muy grandes, sí. Pero también hay que tener un poco de cuidado porque ¿para qué drenas el hematoma? Para que no se forme la fibrina, para que no se forme luego para que no haya una coagulación, la fibrina, la fibrosis, etcétera, etcétera. Pero claro, muchas veces también vas a dejar ahí un espacio que muchas veces tampoco sabemos si se va a poder rellenar. Es decir,
es un tema complicado, no es tan fácil, pero muchas veces sí que es conveniente el drenar esos hematomas. En ese caso, a veces sí que estaría a lo mejor justificado hacer tratamientos, otro tipo de tratamientos. Doctor Forrioli, complementando esa pregunta, ¿cuándo habría que operar? ¿Cuándo se indicaría un tratamiento quirúrgico de estas lesiones? Nos consultan en el panel. Yo, en Europa hay un cirujano de este tipo de lesiones muy conocido y que trata a muchos deportistas de todo tipo, ¿no? Él siempre recomienda la fasciotomía. O sea, es decir, que este tipo de cirugías muchas veces... ¿Por qué? Porque lo que pretende es hacer una descompresión muscular y que ese músculo, pero generalmente siempre es cuando ya son lesiones inveteradas, ya son lesiones crónicas, ya son lesiones de mucho tiempo, que han tenido muchas roturas. Lo que se pretende con esto, de alguna manera, es darle al músculo cierta libertad para que no esté tan constreñido. Pero ¿qué resultados ha tenido? Tampoco está muy claro. Este jugador fue operado por él y fue operado de una fasciotomía y al final se tuvo que retirar, ¿no? Es decir, que tampoco está tan demostrado que ese tipo de cirugías sea salvadoras, que salven la vida de un jugador. Hay que ver si es un caso mínimo, si es pequeño, si es muy grande, hay que ver. Pero ya les digo que muchas veces no son soluciones nada fáciles. Cuando un jugador ha tenido roturas repetidas, es muy difícil que se pueda solucionar. A veces la única solución es eso, una cirugía, que no hay mucho que hacer y que lo que se puede hacer es la fasciotomía para que el músculo se sienta más libre, no se sienta tan constreñido y pueda cambiar incluso su forma de contraerse, la forma de contraerse y no sobrecargar tanto sobre la zona lesionada. Puede tener algún resultado, pero ya les digo que son tantas las situaciones y tan variadas que es muy difícil decir que siempre va a ir bien. Daño no se hace, pero tampoco muchas veces se consigue lo que uno pretende con esto. Yo les agradezco muchísimo, sé que hay más preguntas, pero luego al final las podemos complementar con la charla de Francisco Arroyo, porque justamente Francisco nos va a hablar de la importancia de hacer un tratamiento interdisciplinario en el área de la traumatología. Muchas gracias, Paco. Vamos a seguir conversando luego de esto en las preguntas. A quienes no me escucharon, el doctor Francisco Arroyo es un colega mexicano de Guadalajara, un gran amigo personal y un gran amigo de Ecuador, muy querido por todos. Él es director médico de SportMed, que es un centro de excelencia de la FIFA, es representante de la FIFA para las pruebas médicas, ha sido asesor en muchos equipos y es una persona muy renombrada. Fue presidente de la Sociedad Hispanoamericana de Medicina del Fútbol. Así es que creo que esta conferencia va a ser de gran utilidad, va a ser complementaria con lo que le hemos escuchado a Paco Forriol. Así es que le damos la bienvenida nuevamente, indicándole que pronto esperamos tenerlo nuevamente por el Ecuador en cuanto este COVID lo permita. Bienvenido, Francisco, y te escuchamos atentos. Vale, muchas gracias. El propósito de esta plática es, porque veo que hay doctores jóvenes, es cómo podemos estructurarnos. El doctor Esteban decía hace rato que los traumatólogos de repente piensan que la pueden hacer solos, ¿no? Que operan y ya todo sale bien. Y a lo largo de la vida, cuando ya nos estamos volviendo más viejitos, te das cuenta que no. Ya no te sale todo tan bien como te salía antes. Me llama la atención de que muchas de las cosas que he visto actualmente a nivel mundial, yo nunca creí verlas, ¿eh? Nunca creí verlas es porque estos son algunos tipos de medicina que vienen, que la verdad, si me preguntan algunos, no sé cómo sean, pero el lifestyle medicine, que es una medicina del estilo de vida, hay una asociación muy fuerte en Perú, hay una asociación muy fuerte en México y en Estados Unidos ya tienen su colegio. Y todavía no le agarro la orientación para dónde van. Otra de los que pusieron medicina regenerativa. La medicina regenerativa yo me metí ahora con la pandemia en un curso, ya hace 6 años me metí a células madre y todo. Y pues hay muchas cosas, como dice Paco, que pueden resultar y otras como que tal vez la escuela que tenemos hasta que me lo demuestren le entro.
Y entre eso también la medicina antienvejecimiento, que viene de la mano con la ortobiológica. Hubo un curso en el cual participaron varios de los amigos de la Asociación Hispanoamericana de Medicina del Fútbol, hace yo creo que como un par de meses más o menos. Y hay cosas que de repente dices, ¿de veras funcionan? Pues yo creo que funcionan. Y la cosa de cómo funcionan es simple y sencillamente buscarle que no haya parte de que sea medicina testimonial, porque la medicina testimonial, pues bien sabemos que le pagan estrellas de cine, son deportistas profesionales. Esos deportistas dicen que los curan cuando no les curan de nada. Y ahí llevan una gran incidencia hacia la opinión pública. Otra de las cosas que estuve viendo es médico de cannabis. Ahorita que mencionó el doctor Paul Terán acerca de los opioides, hay una demanda muy fuerte en la parte del norte de Estados Unidos, en las cuales acusan prácticamente a las compañías farmacéuticas de que han hecho adictos a los pacientes en Estados Unidos. Y una alternativa que están cubriendo es médicos traumatólogos especialistas en cannabis, es decir, en el uso de CBD y en el uso de TSH, para que en lugar de meterles opioides, les metamos esto, que el CBD sabemos que no tiene el aspecto activo de la marihuana, y buscándole otras opciones, es decir, cuando veo todo esto, pues dije, pues vamos a meter junto con Esteban la medicina interdisciplinaria traumatológica, porque yo creo que las tendencias en medicina nos hizo cambiar esta pandemia de forma impresionante. Y en esta forma impresionante es los cursos que tenemos ahorita en la actualidad. Los cursos son webinares y puedes tener, no sé, acceso a 2 por semana a nivel mundial, que yo creo que un buen número. Algunos son más complejos porque en unos sí te piden inclusive exámenes y presentar valoraciones al final. Pero pues es la nueva, no digo sociedad ni el nuevo tiempo, porque los tiempos siempre han sido iguales. Más bien son las nuevas formas que tenemos que trabajar. Cuando empezamos en la parte de traumatología, siempre hay muchos factores que pueden ser que como traumatólogo te influyen en el resultado. Si no los tomamos en cuenta y pensamos que somos el non plus ultra, creo que estamos mal. Me llamó la atención esta cita bibliográfica del British Medical Journal que hicieron del 2011 al 2014, donde el doctor Jena evalúan a 730,000 pacientes tratados por médicos jóvenes. Y me cambió la perspectiva a esto porque se supone que aquí los pacientes que son tratados por médicos jóvenes tienen una tasa de mortalidad menor. Yo pensaba que conforme nos hacíamos más grandes nosotros teníamos mayor experiencia y nos iba mejor. Pero al mismo tiempo estos médicos jóvenes, en la medida que aumentaban su número de pacientes, la tasa se revertía, es decir, la índice de mortalidad aumentaba. ¿Y cuándo es cuando tenemos pacientes los médicos? ¿Cuando estamos jóvenes? No, hombre, cuando sales, atiendes a las moscas, nadie se para, y conforme haces pacientes te vas envejeciendo, y esto es como muy, concuerda mucho, ¿no? Te estás haciendo más grande, pero atiendes a más pacientes y crees que la capacidad de atención tuya va a ir de acuerdo a lo que estás haciendo y no. Conforme te haces viejo, tu capacidad de atención disminuye. Y es lógico pensar que nuestra curva de aprendizaje es una, después bajamos, algo que la podríamos mantener flat, pero ya tenemos que dar lugar a los que siguen. Entonces, esta plática es como para que los que vienen, y no digo nada más traumatólogos, médicos del deporte, fisiatras, etcétera, traten de hacer equipo. Y traten de hacer equipo porque aquí puse algunas especialidades. Y ahorita nos vamos a ir un poquito acerca de lo que es como un caso clínico. Si ponemos radiólogos, dices uno, pues yo para qué quiero un radiólogo, nada más que me manden las placas y con eso lo hacemos. Médico del deporte, pues ya no sabemos si médico del deporte o kinesiólogo, terapista, pero bueno, lo ponemos. Terapistas, los terapistas pues hay unos muy agresivos, otros menos agresivos en el tratamiento.
y junto con nutriólogos o psicólogos, tenemos que ir a lo largo de lo que empezamos armando nuestro equipo. Y armando nuestro equipo es, tal vez a unos los tengamos 2, 3 años y otros cambien, etcétera, etcétera. Les platicaba antes de entrar a la sesión que ahorita con esto del COVID, en febrero, marzo se contrató aquí en la clínica a una recepcionista y hace un mes se fue y nunca le vi la cara. O sea, todo el tiempo traía cubrebocas. No le conocí la cara a la recepcionista. Pues no tienes empatía. Nosotros somos como más físicos, independientemente de los saludos y los abrazos. Y si hablamos de hacer equipo, también tenemos que ver que a largo plazo ese equipo se suba. No puede ser posible que uno como líder del equipo, dices, yo sí voy a diplomados, a cursos, a becas, etcétera, y todos los demás se quedan abajo. No. Tenemos que hacer que todo nuestro equipo suba. Y eso no siempre se logra porque en las diferentes áreas hay quienes son entrones y les gusta y hay otros que si los pones o los mandas a un congreso a dar una plática simplemente no dan el ancho que decimos en México. Vamos poniendo un caso clínico, una ruptura del ligamento cruzado anterior. Llega el paciente, ustedes lo revisan y dicen, no, pues si trae cajón positivo, hay que operar. Entonces le mandan un estudio de resonancia magnética, pero en el estudio de resonancia magnética que le mandaron a Paul o a los compañeros de Paul radiólogos, les dicen que no hay nada, que no se ve nada. Es decir, el resultado de la resonancia dice ligamento cruzado anterior normal. Entonces, si es un paciente de un asegurador, ustedes no lo pueden operar. Y ahí es el primero que yo creo que tenemos que poner al equipo, a un radiólogo de confianza en el cual ustedes le puedan, si mandan un paciente, tengan la confianza de decir, a ver, el paciente tiene una rodilla que la tiene prácticamente atorada, no la puede extender, creo que trae un ligamento roto y hay una parte del ligamento metido. Y si tú me dices que no, pues bueno, demuéstrame lo que no. Y se tienen que ir a meter hasta con el radiólogo. De otra forma, ustedes se quedan atados de manos con las aseguradoras porque no pueden. Ahora vamos a suponer que no es de aseguradora, que es de la parte privada. En la parte privada, como médico, tienes que andar viendo si le haces un presupuesto y en el presupuesto metes ayudante y anestesista. Y de repente, si tu ayudante y tu anestesista no son de tu equipo, pues ellos te van a decir, oye, pues yo no tengo ningún compromiso, a mí págame tanto. Y a lo largo del tiempo, yo creo que en 30 años he cambiado, y no por querer, sino por cambio de hospital, de anestesiólogo, pero siempre he tenido como entre 10 y 15 años con los mismos anestesiólogos. Hasta ahorita tenemos también ya una persona, pero ya más joven, porque uno de los anteriores se retiró. Entonces tú ya te adaptas al presupuesto y el mismo paciente dice, bueno, pues ahora, ¿dónde me va a operar? ¿Me puedo operar en un hospital de gobierno? Pues no, no te puedo operar en gobierno porque no es de gobierno. No te puedo meter ahí. En privado, sáquenme el presupuesto. Y necesitas sacar el presupuesto, pero no lo puedes sacar porque un hospital ahorita de un día para otro te puede variar la misma operación que te dio va a poner un precio que sea en México, de 2,000 pesos a 3,000 pesos. No es que salga así, pero es como un ejemplo. Y la otra es que a veces escatimas en recursos porque no puedes aplicar lo que quieres. En cruzado anterior no puedes poner tal vez el cadáver, que es el que se te facilita por el costo, y más bien metes un autólogo. Pero cuidado, porque siempre que metes algo que tú estás tratando de ahorrar para ganar un poco más, el paciente al final te la puede regresar y te puede decir, oiga, pues usted me dijo tanto, si me hubiera dicho que era mejor uno de cadáver que uno de autólogo que fuera mío, pues ya yo lo hubiera pensado. Entonces, siempre como que tienen que ser muy claros en ese aspecto con todos los pacientes. Y la última renglón que puse aquí es las segundas opiniones de los colegas. A veces he estado desde afuera viendo algunos colegas que en la parte legal, los que más mal nos portamos con los médicos son los mismos médicos. Entonces, a veces segundas opiniones de aseguradoras o segundas opiniones, así nada más de que vayan con alguien más, de repente el paciente ya se fue, jóvenes. Y ya se fue y ya no saben ustedes cuándo va a regresar. Pero bueno, este paciente
dice, ok, déjeme pensarlo. Y déjeme pensarlo es cuándo quieres regresar, quieres que nos organicemos para tal fecha, ¿no? Se va, lo va a pensar. Pero mientras pues, no tiene fortalecimiento de cuádriceps, el volumen del cuádriceps y toda la parte muscular de la extremidad inferior se le va a ir. Ahora está muy preocupado por su dieta, porque va a subir de peso porque no hace ejercicio y ustedes están pidiendo dieta cuando ustedes no saben ni de dieta. El estado psicológico te dice la esposa que ya no lo aguanta porque ya está triste, deprimido y con todos pelea, independientemente que se tiene que evaluar. Entonces, no se compliquen. Y no se compliquen es, a ver, si no te vas a operar, tienes que hacer esto. Pero tienen que tener ustedes un grupo médico de apoyo para que ese grupo médico de apoyo les pueda dar seguimiento. En el inter de que su grupo médico de apoyo les da seguimiento, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ustedes van a congresos nacionales e internacionales, toman cursos en línea o presenciales, como el que estamos haciendo. Te metes a sociedades internacionales, que siempre hay que meterse a sociedades internacionales. Tenemos que tener la visión de lo que está pasando en el mundo. Revisa los resultados de los pacientes y si eres más o menos inquieto, andas haciendo casos clínicos o investigaciones en revistas para poderlas emplear. Y de repente te dice la secretaria, oiga doctor, que fulano de tal sí se quiere operar. Y tú dices, ¿y quién es? Ya no te acuerdas. Ya pasaron unos 2 meses y ya no te acuerdas porque en aquella ocasión lo viste y no alcanzaste a hacer la nota en la computadora. Pero bueno, lo operas, le dices que debe tener un periodo de muletas, después debe empezar la terapia física, lo citas en 2 o 3 semanas, pero este amigo se desaparece y regresa al mes. Y lo que les estoy diciendo es algo muy real en cualquiera de nuestros países, muy real. Ok, regresa al mes. Y le dices, pues vas a tener que empezar con terapia física, te vamos a volver a poner a dieta, pero la terapia donde lo mandas no te pasan ni siquiera un reporte, no sabes ni cómo va. De repente se puede perder el paciente 2, 4 semanas y cuando regresa ya trae la rodilla pegada y ahora hay que hacer una movilización bajo anestesia. Les puse en esta diapositiva esta receta de aquí que tiene fecha del 14 de septiembre y es un paciente del cruzado anterior que lo operaron el 6 de junio y le dijeron, pues vas a necesitar terapia física y regresó junio, julio, agosto, septiembre. 3 meses después. Pues la rodilla pegada, la atrofia muscular muy avanzada y el doctor, aunque tú le puedas regañar y le puedas decir, el paciente siempre te va a echar la culpa a ti. Entonces, si no tenemos un buen grupo de apoyo, creo que lo que nos va a pasar es que vamos a quedar mal en los resultados. Yo realmente me pongo a pensar cómo le hacían los traumatólogos antes. Los traumatólogos antes te operaban un menisco, que bueno, en aquellos tiempos de la prehistoria te quitaban todo el menisco, te dejaban en muletas un par de semanas, luego te mandaban a terapia física, pero la terapia física era en tu casa con una botella. Te decían, ustedes tienen que poner una botella, póngale el pie arriba de la botella y la rueda para adelante y para atrás. Y yo creo que hay muchos que sobrevivieron a este tipo de traumatólogos, pero ya no se puede. En la actualidad las demandas, los casos judiciales, ya no le puedes hacer así. O le dices, tiene que hacer esto, esto y esto, y casi, casi amenazarlo de muerte. O si no, el resultado de lo que ustedes hicieron se los va a echar a perder. Y echárselo a perder es que no somos todólogos. Si están jóvenes, traten de arrimarse gente o médicos que tengan más experiencia que ustedes. Metan radiólogo, anestesiólogo, psicóloga, nutrióloga. Traten de que se hagan investigaciones y que vayan a congresos. Siempre debe de haber una buena comunicación con todos los que somos del equipo, porque la medicina interdisciplinaria traumatológica, somos todos. Y la diferencia de buenos o malos resultados está cuando perteneces a un equipo interdisciplinario. Si no tienes un equipo, como dicen, uno solo puede avanzar muy rápido, pero si vas en grupo avanzas más lejos. Lo que les pongo aquí es lo que empezamos nosotros. Nosotros empezamos en el 98 con la clínica. Después, en 2003, nos metimos como parte del consejo de Gatorade.
el Instituto de Ciencias del Deporte de Gatorade, y luego nos metimos a la parte educativa. En el 2010 tuvimos la certificación, fuimos la primera clínica a nivel Hispanoamérica en ser certificada, en 2014 con la FIMS, que es como el Comité Olímpico Internacional. Ahorita en 2020 tenemos a una liga naciente de fútbol profesional, pero todo esto no lo hago yo, todo esto lo hacemos todos. Entonces tengo gente que se dedica a otras cosas. Si quieren avanzar y quieren desarrollarse como un grupo, yo creo que es la forma de que ahorita en la actualidad debemos de funcionar. Los médicos tenemos que funcionar como núcleos, como grupos. Si yo voy y pongo mi consultorio por allá donde nada más estoy yo, no tengo nadie alrededor, creo que ya es muy difícil que avancemos. No digo que no haya casos extraordinarios, las puede haber, pero si estamos más bien juntos, lo podemos hacer. Otra de las cosas es, nosotros nos metemos mucho en la parte de investigación y por ahí tenemos algunas cosas en células madre relacionadas con producción de cartílago. Y la vida te va llevando, entonces como que siempre tienes que definir 2 o 3 cosas. Y una de las cosas interesantes es, bueno, aquí lo que les puse fue la 4ª clínica en recibir ambas certificaciones a nivel mundial, pero es trabajo de equipo, no es trabajo de Francisco Arroyo. Y la parte que nos llama la atención mucho es la educativa. La Federación Internacional de Medicina del Deporte tiene un congreso cada 2 años internacional, que es mundial. Fuimos y competimos en 2018 a Sao Paulo y nos trajimos por una unión que tuvimos con la Federación Mexicana de Medicina del Deporte, con el doctor Felipe Gómez y su servidor, nos trajimos el congreso que va a ser en el 2022, en septiembre 15 al 19, 14 al 19. Y es un logro muy importante en el cual, pues aquí, como dicen, también los queremos invitar. Yo espero que para el 2022 ya nos podamos dar un abrazo, tomar un buen tequila. Guadalajara, que es donde está la clínica, estamos a 1 hora de tequila. El doctor Esteban, junto con algunos otros amigos, colegas de Hispamev, han venido para acá a visitarme y creo que nos va a dar mucho gusto poder atenderlos. Si Dios nos presta vida y podemos hacer este tipo de cosas, creo que las de webinar se van a quedar, esas ya no se van a ir. Pero las presenciales, los poquitos que vayamos, nos vamos a ver con mucho gusto. Muchas gracias por su atención, espero que haya quedado. Estoy abierto a preguntas y adelante, Esteban. Muchas gracias, Francisco. En realidad muy interesante y muy bien traída para el momento esta charla. Por favor, Carlos Almeida, Gonzalo Quillas, adelante, por favor, con sus comentarios, preguntas. Sí, muchas gracias. Una de las especialidades que veo importantes en el trabajo multidisciplinario es el de los nutricionistas o nutriólogos, como dice el doctor Arroyo. Ahora, durante esta pandemia, hemos visto a mucha gente que se dedicó a hacer ejercicio, pero que no se asesoró en el asunto de la nutrición y empezaron a tener lesiones frecuentes por no tener una buena reposición de lo que estaban gastando. Yo quisiera que los panelistas nos cuenten un poco cómo se manejan en ese sentido para evitar lesiones. Ok. ¿Puedo contestar? Sí, ¿verdad? Ok. Sí. Ustedes me dicen deportólogo y yo no les digo nada. ¿Allá son nutricionistas? Nutriólogo, pero también tenemos los Nutriólogos. nutriólogos. Nutriólogos son los que se dedican solo a la nutrición. Bueno. Ok. Hay si se pierde la señal me dicen, porque parece que traigo algún problema. La parte de nutrición tiene que ser desde el inicio que dices lo voy a operar. O sea, no cuando se recupere, sino ya cuando lo vas a operar. Y la parte preventiva, hay un doctor que se llama Ron Mohan, que es un irlandés. Cuando yo estaba en Gatorade teníamos un grupo de nutriólogos bastante fuertes y sacamos un apartado de nutrición en fútbol. Pues la parte de la nutrición, como preventivo y como todo lo que quieras, te hace que prevengas lesiones. Por ejemplo, una de las cosas que decía el doctor Forriol, y que eso ya está escrito, que sin embargo no sabemos.
los calambres musculares normalmente son por falta de potasio, ¿no? El electrolito que falta cuando tienes calambres musculares y se desarrollan es el sodio. Entonces, eso te estoy hablando desde el 93 que conocemos eso. Y sin embargo, todavía hay cosas que son como esas, en las que dices, ¿cómo? Pues yo pensé que era el potasio. Pues no, el potasio no te hace nada. El sodio, o la ausencia de sodio, la falta de sodio, sí, de hiponatremia. Entonces, como eso, la parte de nutrición, yo creo que la tenemos que meter. Yo aquí tengo un par de nutriólogas, tengo 2 psicólogas, y las psicólogas dices, bueno, las psicólogas ¿para qué? Aquí atendemos peleadoras de UFC, que son de las bravas, es que todo se vale. Y esas necesitan una preparación psicológica. Pero a veces más que esas, ¿sabes quiénes necesitan? Los pacientes que nosotros mandamos a terapia. Porque hay pacientes que mandamos a terapia que dicen, no, yo no tengo tiempo, yo no puedo, y además siento que todo esto no me está sirviendo, y todo eso va sobre tu trabajo, todo eso va sobre tu trabajo. Entonces tenemos que meter a pacientes normales, que no son deportistas, con la psicóloga. ¿Para qué? Para que tenga una adhesión al tratamiento de terapia física. Es impresionante, ¿eh? Pero si no lo haces, te lo regresan. Y a mí ya me han regresado tantas que hasta en cirugía mejor entramos 2 o 3 para repartirnos más la responsabilidad, porque ahorita los pacientes también son muy desconfiados, ya no son como los pacientes de antes. Doctor Francisco, yo tengo una consulta. En su experiencia con esto de la medicina multidisciplinaria, ¿cómo ha visto la utilidad de los programas de prevención? O sea, de juntar no solo al personal médico, sino a personal de entrenadores físicos para disminuir el número de lesiones en deportistas. Por ejemplo, la implementación del programa, el FIFA 11, por ejemplo, en futbolistas. Sí. Yo estuve en 5 equipos profesionales en México. Y en uno de los que estuve, que era muy famoso, ¿con quién crees que me peleé primero? El primero con quien me peleé. El preparador físico. El físico. Entonces, me peleé con el preparador físico porque yo le decía, oye, déjalos tomar líquidos. Y al final del entrenamiento, y el entrenador y el preparador decía, nadie se va hasta que anotemos gol. Entonces, ¿cómo que anotemos gol? Daban el centro, ya nadie brincaba, pero no se podían ir. Y ya de repente a alguien le cayó la pelota, le pegó y por chiripada, como dicen en México, lo metió el gol y ya. Pero ¿cómo les podías hacer entender? Pero si no tienes como el mismo nivel de conocimientos, ellos probablemente ganaron un campeonato y creen que con la ganancia de ese campeonato, y sí lo hacen, van a vivir el resto de su vida, viven el resto de su vida. Y en cambio, si tú llegas y les dices, oye, hay que hacer esto, recomiendo esto, etcétera, etcétera, no, no sabe. Al final del tiempo, sí sabes. Creo que es una de las cosas que tienes que manejar, es como, tienes que negociar, pero la negociación se hace en base a ciencia. El 11 más, pues es ciencia. Ese determina que te hace una disminución en el número de lesiones y lo pones como parte del calentamiento. Y parte del calentamiento está muy tranquilo. Pues los tienes que convencer a ellos. Y son ejercicios que no son ni siquiera complicados, pero los tienes que convencer. Entonces, hablando de fútbol, o te llegas y te impones, o si no, el mismo entrenador o el preparador físico te va a decir, este jugador no juega porque está lesionado. Tú dices, ¿cuándo se lesionó? Pues no juega porque está lesionado. Hay una pregunta, Gonzalo y Carlos, tenemos el gusto de que los médicos, el cuerpo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol están participando de la reunión. El fisioterapista, nuestro amigo Sixto Curipuma, pregunta al doctor Paco Forriol y también quiere saber el criterio del doctor Arroyo dice, ¿en qué tiempo de lesión se podría aplicar si ustedes creen que las ondas de choque tiene utilidad en las lesiones musculares?
¿Y a qué tiempo de la lesión indica la aplicación de agentes físicos como ultrasonido o electroestimulación? Entonces, empezaría contigo, Francisco Arroyo, que estás aquí en uso de la palabra. Tú tienes mucha experiencia también en eso y luego le escuchamos a Paco, por favor. Francisco. Fíjate que yo en la parte de ondas de choque casi no lo he aplicado. Me he metido ahorita más a la parte, dependiendo el atleta, el nivel de atleta. En la parte de atletas normales o de fin de semana, pues los pones a descansar 3, 4 días con medidas como RICE, como dice Paco, y después los meto a terapia física. Y vamos dando ejercicios de elasticidad a tolerancia. En la parte de ondas de choque no he metido porque también tienes que ver la parte económica y a veces el tratamiento de ondas de choque, si no eres un deportista más o menos calificado, resulta que las aseguradoras no lo aceptan y los costos de repente son mayores. Pero los medios físicos normales de ultrasonido, electro, etcétera, esos los meto casi en los 3, 4 días, siempre y cuando no haya un hematoma muy, muy grande. Adelante, Paco. Sí, yo con ondas de choque tengo mucha experiencia, tuve mucha experiencia porque en el año, creo que fue 1992-93, Siemens hizo 3 prototipos de ondas de choque cuando vieron que había unos cirujanos del ejército rojo búlgaro que habían tratado 2000 pseudoartrosis con ondas de choque y con grandes resultados. Y Siemens desarrolló 3 prototipos para, para, para hacer estudios. Yo tuve uno de ellos cuando estaba en la Universidad de Navarra, en Pamplona, y lo estuvimos probando porque la idea nuestra, pensando si aquello funcionaba, era poder hacer osteotomías desde fuera o incluso romper el cemento que quedaba de las prótesis para poder extraerlo fragmentado mucho más fácil y no tener que romper mucho el hueso. Esas eran las ideas iniciales. Después de 3 meses de trabajos, nosotros hicimos también trabajos experimentales con animales. Lo único que vimos con las ondas de choque es cierto que eran prototipos con ondas de intensidad muy alta, pero lo único que vimos fueron hematomas terribles en la musculatura. Yo creo que es una de las cosas que hay que evitar siempre en el músculo es el hematoma. Y me parece que la onda de choque lo único que puede provocar en un músculo es un hematoma. Y por lo tanto yo no creo, vamos, nunca lo he utilizado, nunca se me ha ocurrido utilizarlo, pero no creo que sea recomendable utilizar las ondas de choque para lesiones musculares. Esa es mi opinión. Pero Tal vez Paul Terán está remordiéndose por dar la opinión. Ahí yo conozco de los trabajos, sobre todo en fibrosis, cuando hay la fibrosis de la utilización de ondas de choque. A ver, un comentario concreto de esto, Paul, por favor. perdón, fibrosis es otra cosa. Yo hablo de lesiones musculares. Es decir, la fibrosis es otra cosa. Ok. En lesiones musculares usar ondas de choque focales sí es contraproducente, como dice el profesor Furriol, pero usar ondas de presión radial a muy baja intensidad y con cierto tipo de cabezales sí nos dan un aumento de la cicatrización y una baja de la fibrosis. No usamos en músculo mucha energía porque sangra. La onda de choque hace vasodilatación, entonces sangra. Pero si uno usa muy baja potencia y muy baja frecuencia, lo que hace es reclutar macrófagos. Entonces, dependiendo para lo que quieras hacer o en dónde lo quieras hacer, funciona increíble. De hecho, yo tuve un desgarro en el macétero porque me hicieron una cirugía y cortaron parte del macétero y se me hizo un hematoma gigante en la cara y tuve que dar una conferencia hace poco. Estuvo ahí conmigo Byron, tenía la cara así y me fui donde un amigo en Panamá. Dije, préstame tu máquina de ondas. Dije, ¿qué te vas a hacer? Me voy a golpear en la cara. Y me fui en la mañana, me hice ondas y el hematoma drenó el 50% por lo menos y pude dar la conferencia y regresé y seguí haciéndome con láser. Drenó el hematoma por una cirugía maxilar. Pero depende para qué la necesites, para qué la quieras hacer. O sea, es muy relativo. Estoy dando así como muy general. Eso sí es tema de un curso grande. Paco, querías decir algo. Paco, Sí, fíjate que donde yo sí tengo experiencia es en Francisco. uso de plasma rico en plaquetas.
Y lo tengo experiencia desde hace 2, 3 años, pero el plasma no lo proceso con los instrumentos normales que hay en el mercado. Yo los mando a un banco de sangre y en el banco de sangre me mandan el concentrado. Y he tenido muy buenos resultados. Y buenos resultados quiere decir que hay una buena recuperación. No los he documentado, pero sí tengo buenos resultados. Gonzalo, Carlos, por favor. Yo, No, yo lamentablemente no tengo experiencia con ondas de choque en lesiones musculares. Creo que el resultado de las ondas de choque se ve espectacularmente bien en entesitis, en tendinitis de inserción, pero en lesiones musculares ninguna. no, de igual solo compartir igual lo que han conversado los expositores, igual a lo que dice la literatura, de bajas frecuencias nada más. No, bueno, no era la pregunta realmente hacia las ondas de choque, sino si ustedes tienen para ir cerrando algún comentario, alguna otra pregunta para los profesores, Carlos y Gonzalo, por favor. Yo quería preguntarles, igual a los panelistas, hasta hace algunos años era muy común infiltrar las lesiones para que los jugadores puedan intervenir, puedan reintegrarse rápido a sus actividades. Ese es un tema que ha estado siempre en discusión. Yo quisiera oír sus opiniones actuales, por favor. Primero, Dele. Como los dos son Franciscos, le vamos a dejar a Francisco Arroyo y a Paco Forriol. Adelante. okay. Las infiltraciones, yo la verdad desde que tengo memoria les doy la vuelta. Y mira que en los equipos profesionales era como hasta los mismos jugadores, estamos hablando de los 90, me decían, no doctor, infíltrame para yo poder seguir jugando y luego les sigo. Pero sin embargo, hay una sola infiltración que sí hago. Y es cuando tienen una sacroileitis lumbar. La sacroileitis no la saco con nada. O sea, le doy terapia, le doy medicamento y solamente ahí es la única donde infiltro y no tengo ningún problema porque no estamos hablando de ni siquiera algún nervio o alguna articulación que le pueda dañar. Y es la única infiltración que hago en deportistas. De ahí en fuera no infiltro nada. Creo que infiltrar un tendón o un músculo, la unión tendino muscular miotendinosa, no se debe hacer nunca. Infiltraciones alrededor, en algunas ocasiones puede estar indicado y puede resolver un problema y romper incluso un círculo vicioso para que el jugador realmente mejore. Pero yo creo que hay que evitar las infiltraciones. Estoy pensando, yo viví la época, yo estaba entonces en Madrid, la época de Ronaldo el Gordo. Si ustedes recuerdan la rotura que tuvo era un hombre con una fuerza muscular impresionante y fue una rotura de ligamento rotuliano que me estaba pensando era la imagen, la debo tener por ahí, la imagen aquella en el campo tirado en el suelo, ¿no? Tirado en el césped. Eso era un problema de esto. O sea, es muy complicado. Yo creo que es muy peligroso el infiltrar dentro un tendón o un músculo, ¿no? Yo creo que no se debe hacer hoy. Posiblemente, ya les digo yo, alrededor pues se han hecho muchas veces y se siguen haciendo en el hombro con muy buenos resultados y sin demasiados problemas, pero hay que tener cuidado dónde se infiltra y cómo se infiltra, ¿no? Aquí en el Ecuador también hay uno de los arqueros, si no el más famoso, pasó lo mismo, se rompió el tendón rotuliano. Carlitos Almeida, ¿alguna otra pregunta? No, creo que está bastante claro, jefe. Bueno, miren, quiero aprovechar estos últimos minutos para hacerles llegar una invitación de ISPAMEF. Se va a hacer un curso sobre tendinopatía del futbolista. Esta es una actividad que se le va a hacer en octubre de este año. Es un curso virtual manejado por ISPAMEF. Presidente es nuestro amigo común, Carlos Leal. Va a ser una actualización en diagnóstico y estrategias de terapia física, ortobiológico, ondas de choque y cirugía en pubalgias, tendinopatía patelar, tendinopatía aquiliana, todo en el futbolista. Son 3 cursos de instrucción, 6 talleres interactivos
26 conferencistas internacionales, como ustedes están viendo en la publicación esta. Yo les voy a hacer llegar la manera de inscribirse, pero pueden ustedes anotarle la página web www.hispamep.com. Ahí tienen ustedes todas las sociedades que están juntas para que este curso sobre tendinopatías sea un éxito. Yo sé que todos los que están unidos a este webinar son personas que les interesan las lesiones deportivas, las lesiones musculotendinosas. Quiero agradecer enormemente a Paco Forriol, a Francisco Arroyo. Realmente las conferencias han sido muy didácticas, han incentivado mucho a las personas que se pudieron juntar. Agradecerles a todos los amigos de todo el país que se han juntado a la reunión y decirles que siempre el Servicio de Ortopedia y Traumatología les abre los brazos y que, como decía Francisco Arroyo, ojalá pronto pase este COVID y podamos vernos personalmente y darnos un abrazo muy grande. Gracias a todos y esperamos vernos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo fuerte. Felicidades. Gracias, doctores, por participar, muy amables. Gracias. Gracias, Gonzalito.